Muy bueno. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación, por incorporar a Salmón Chile en esta invitación también y de poder entregar nuestra visión respecto de esta nueva ley de delito económico. Y también muchas gracias por permanecer, digamos, a todos los que han permanecido. Está claramente que estamos siendo los últimos del día. Me imagino que deben estar además muy cansados. Mi presentación más bien va a ser plantear más dudas que respuestas respecto de la ley de delito económico desde la mirada de nuestra actividad regulada. Y ese es un primer punto que me gustaría poder transmitir. Lo primero es que la actividad salmonicultura, de una acuicultura bien específica, es una actividad tremendamente regulada. Intervienen en nuestra regulación 3 ministerios porque además de ser una actividad regulada, estamos en un bien nacional de uso público, estamos en el mar, lo que evidentemente pone un peso respecto de la regulación que allí se tiene y exige también, por supuesto, una respuesta por parte de quien recibe una concesión de acuicultura. Eso es un tema que es ineludible en la complejidad que tiene nuestra regulación. Bueno, hay 2 organismos fiscalizadores, la Superintendencia de Medio Ambiente por un lado, que va a ser muy importante en las dudas que vamos a plantear. Naturalmente el Servicio Nacional de Pesca, que es un ente específico de fiscalización de la actividad, y bueno, obviamente que todas las otras entes fiscalizadores de cualquier actividad industrial. Hay una subsecretaría, la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Economía, en fin, por regulaciones no nos quedamos atrás. Y eso impone una de las exigencias o de alguna manera una de las miradas que vamos a tener en relación precisamente a esta ley. En este caso, yo no me voy a referir, tú expusiste, digamos, toda la serie de delitos que están contenidos y que tienen que ver con la salmonicultura, que están en la Ley General de Pesca y Acuicultura por un lado, y los nuevos delitos que están en el Código Penal. En este caso yo me quisiera referir a las dudas que nos caben de los nuevos delitos que se incorporaron en este catálogo de delitos ambientales en el Código Penal, porque nos parece que los que están incorporados en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que no son nuevos, digamos llevan un poco más de tiempo, salvo uno que se refiere al escape de salmones, el resto de alguna manera no nos merece que tengan tanta duda en cuanto a la interpretación. Naturalmente que eso va a depender también del tema jurisprudencial que se vaya dando en relación a ello. Pero en relación a los nuevos, a este nuevo catálogo de delitos ambientales del Código Penal, sí nos merecen dudas en lo que se refiere, o algunas dudas al menos en lo que se refiere en nuestra aplicación o la aplicación de la salmonicultura. Y quizás como una duda de carácter general es plantear de cómo va a existir esta relación entre los procedimientos administrativos versus los procedimientos penales. Esa es una primera gran duda que nos cabe, porque, por ejemplo, voy a poner partiendo por uno de los delitos que se incorporan, que es el delito de la elusión, en el artículo 305 del Código o de la nueva ley, en que si uno analiza, nosotros estamos, como les decía, bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Medio Ambiente, y la Superintendencia de Medio Ambiente aplica normas que a su vez están bajo la tutela de la Subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca. En este contexto va a intervenir además también la mirada del Ministerio Público, que va a recibir o una denuncia o a lo mejor alguna querella, etcétera. Solamente en el caso de la elusión, nosotros ya entre los organismos intervinientes, la Subsecretaría de Pesca y la Superintendencia de Medio Ambiente, tenemos unas visiones distintas, o ambos organismos tienen visiones distintas respecto de qué se entiende por la elusión en relación a la salmonicultura. ¿Y por qué? Porque nuestra actividad partió antes de que se iniciara el sistema de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, hay determinados centros de acuícola que no cuentan con una resolución porque son antiguos, son de mucho anterior a la fecha de inicio del sistema. No obstante, la Subsecretaría de Pesca en distintos oficios ha regulado qué se entiende con respecto a esos centros, hasta dónde y cuándo pueden producir, y difiere en su criterio con respecto de la Superintendencia de Medio Ambiente, quien fiscaliza y puede formular cargo en relación a esos casos. Pero ahora va a aparecer un tercero,
que va a ser el Ministerio Público. Entonces ahí nos surge una gran interrogante de cómo se va a armonizar este elemento, que creo que va a ser un punto que ya se resolverá jurisprudencialmente, o me quedo con las palabras del ex fiscal Gajardo que estuvo en el bloque anterior, que será el derecho penal de última ratio y que va a actuar en los casos más graves. Pero, ¿y si no es así? O sea, ahí hay un elemento que obviamente nos genera un punto de duda o de inflexión. Otro punto que tiene que ver quizás en relación a esto o de la manera en cómo están configurados un tipo penal debiera incorporar a todo lo que puedan ocurrir. O sea, yo me imagino a todas las actividades productivas dentro de ello, así fueron construidos, y que tiene que ver con el que ya comentaste tú y también el ex fiscal Gajardo, en relación al artículo 308 del Código Penal, o que es la figura más agravada que tiene en relación al tema de las infracciones ambientales, y que es aquel que está liberando sustancias contaminantes o extrayendo agua o componentes del suelo o subsuelo. Obviamente que se nos aplica a nosotros, o sea, no cabe ninguna duda, tanto en su figura dolosa como también en su figura culposa. Pero aquí, nuevamente, hay una serie de dudas, porque se supone que hay una afectación grave en relación a, obviamente, que al tema ambiental. Y luego, en un artículo más abajo, define o establece una cierta definiciones de qué se va a entender por esa afectación grave. Y al menos dos de las que están contenidas en esa norma nos parecen nuevamente un elemento que va a ser de muchas dudas. Solamente quisiera hacer mención respecto de ellas dos. Una es respecto a la extensión espacial relevante. Nosotros estamos en un medio acuático. La diferencia de estar en un medio terrestre versus un medio acuático es enorme. Obviamente que cualquiera de nuestros componentes, porque uno se pudiera figurar la jaula, que sería como este vaso, digamos, pero la afectación o los efectos respecto de la salmonicultura evidentemente no es solo la jaula, sino que va a ser mucho más amplio que en eso. Por lo tanto, siempre puede haber este elemento de la extensión espacial relevante. Lo mismo habla de afectar significativamente. Y esto yo quisiera ver cómo va a ser la jurisprudencia para poder comprenderlo, porque afectar significativamente los servicios o funciones ecosistemas del elemento componente ambiental. Yo me pregunto, ¿qué es eso? Y tengo la impresión de que cabe dentro de ello todo el ecosistema, de lo acuático, de las especies hidrobiológicas, de las algas, probablemente del suelo, subsuelo, pero no solo del tema acuático, sino que también del suelo, de la columna de agua, de las especies, en fin. O sea, genera un elemento de una complejidad que va a ser muy grande y que nuevamente va a requerir una coordinación de los distintos entes del Estado, digamos. O sea, de la Subsecretaría de Pesca va a ser muy importante el Servicio Nacional de Pesca, no solamente la mirada del Ministerio Público y probablemente, claro, del Ministerio Público también, porque se va a requerir a lo mejor un elemento probatorio de una forma distinta a como lo tendría la Superintendencia de Medio Ambiente. No sé, ahí va a ser un punto que puede tener sus complejidades. Otro elemento que me gustaría también destacar, que muy actual, creo que Alejandro y Loreto se refirieron a que el sector tiene una nueva regulación, no solo el sector, sino que Chile complementó su regulación ambiental a través de lo que se denomina la ley SBAP o la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ha sido muy bienvenida también por nosotros, porque es una ley que lo que hace es ordenar todas las regulaciones de las áreas protegidas porque estaba dispersa en distintos cuerpos legales. Y hay un tipo que en este nuevo catálogo de delitos ambientales que se refiere específicamente a ello y dice que el que afectare uno o más de los componentes ambientales de una reserva, región virgen o de las distintas categorías que allí tienen. Pero aquí yo quisiera nuevamente hacer mención de las complejidades que esto tiene. ¿En qué sentido? Porque acá habla de los componentes ambientales. Yo quisiera preguntarme qué significa componentes ambientales si lo que nosotros estamos dentro de una reserva, la nueva ley del Servicio de Biodiversidad define de que esa reserva tiene que tener un objeto de protección.
Es decir, yo Estado tengo que decir que dentro de la reserva tal y cual, lo que voy a proteger es, por ejemplo, un ciprés de las Huaytecas, como un caso concreto, o voy a tejer una especie hidrobiológica, etc. No es cualquier cosa, sino que distingue un objeto concreto. Pues eso, ¿cómo se relaciona con esta definición que da el Código Penal, que habla de los componentes ambientales? ¿Significa que lo debo interpretar solo como este objeto de protección o voy a tener un amplio catálogo de componentes ambientales? Nuevamente supone una complejidad el cómo se va a interpretar. ¿Quién lo va a definir? ¿Quién va a definir eso? Nuevamente, yo insisto que tiene que haber una coordinación de los distintos órganos de la administración, porque alguien lo va a tener que definir. ¿Qué significa que esa afectación sea grave? Porque para esta norma tampoco está contemplado estas definiciones. Entonces, hay una serie de, creo que, de elementos de que en la configuración de los tipos, por la amplitud que estos tienen, evidentemente de que queda con una ambigüedad en circunstancias que en algunos de estos ámbitos, yo me imagino que si viene alguien acá de la minería o probablemente el sector eléctrico u otros sectores regulados, probablemente van a tener la misma mirada nuestra, digamos, o sea, de esta amplitud que no abarca una definición del tipo penal que requiere de tener una cierta certeza. Desde ese punto de vista, si yo analizo ahora el modelo de prevención del delito de una empresa salmonera, creo que lo pondría sin número respecto de las figuras que pudieran caber dentro de ese modelo de prevención del delito, porque pudieran ser quizás todas las figuras de carácter administrativo que están en la tutela del Servicio de Medio Ambiente o de la Superintendencia de Medio Ambiente, que si tienen una figura agravada o una figura de carácter o una afectación mayor, probablemente debieran estar también dentro del modelo de prevención del delito. Es casi como inabordable. De alguna forma. O sea, hay un punto ahí que va a requerir de un análisis mucho mayor y que vamos a necesitar mucho a los expertos penalistas sobre esta materia. Y nuevamente termino señalando de que efectivamente hay un tema que uno echa de menos, digamos, también yo me imagino que va a existir, o quizás como para hacer un taller, panel o algo como de esta naturaleza, en que vengan los distintos órganos de la administración que tengan que ver con este tema de la ley de delitos ambientales, particularmente la Superintendencia de Medio Ambiente, Ministerio Público, bueno, y en nuestro caso los órganos sectoriales como la Subpesca y el Servicio Nacional de Pesca. Hay un elemento ahí de duda que yo creo que nos va a tener este año probablemente bastante ocupado y me imagino que a los profesores de Derecho Penal otro tanto y mucho más quizá. Así que ese es un tema que me gustaría y que nos habría gustado, digamos, compartir acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia.